Primeramente es importante señalar de que el Pacto de Unidad, conformado con las organizaciones nacionales representativas a nivel de las regiones, tanto andinas, amazónicas y de la costa, que conformamos este Pacto de Unidad, como es AIDC, CNA, CCP, CONAMIAM y CONACAMI, la cual la coordinación está en CONACAMI. Hemos podido que el año pasado, en diciembre, por el estado de emergencia, se formulara una medida cautelar para proteger a los hermanos de Cajamarca, para su seguridad, y también sobre la violación de derechos humanos que causa cuando hay un estado de emergencia de esta índole con el actual gobierno. Es así que se ha presentado esta medida cautelar ante la CIDH, la cual dio resultados positivos para los pueblos indígenas, lo que significa que es por primera vez que las autoridades, principalmente de los gobiernos últimos, se sienten de igual a dialogar y a conversar y a poner las cosas, como se dice, como bien decimos nosotros los andinos o los amazónicos, poner las cartas sobre la mesa, cuáles son lo bueno que está haciendo el Estado y cuál es lo malo que también está haciendo el Estado. Para nosotros lo bueno que está haciendo el Estado, no tenemos ninguna causa positiva, mucho más en las industrias extractivas, por muchas razones, ¿no? De la violación de derechos, del territorio, les quitan y todo. Ese es un contexto nacional. Pero si vemos el caso específicamente Conga, por el caso de la CIDH, es de que en la zona se ha cometido violación de derechos. Y eso es lo que hemos dejado sentado ante la CIDH, diciéndole que en Cajamarca, en el caso de Conga, se ha cometido violación de derechos en varias cosas. Una es de que hay atentado contra la salud de las personas que han sido heridas, uno que no va a poder caminar, que quedó baleado en la columna y no va a poder caminar. Eso es una violación de un derecho, porque en un estado de un bloqueo de carretera donde se mete bombas lacrimógenas, no puede meterse bala al cuerpo, y que eso ya es una cosa de violación. Lo otro es que una persona, porque bueno, no le cayó la bomba o la bala en la cara, también quedó mal de la vista. Entonces eso es también ya atentado contra la vida y la salud. Entonces hay personas que han sido golpeadas, madres, niños, que han sido incluso en un colegio, en un centro poblado, donde la policía ha botado bombas lacrimógenas y los niños salen en su testimonio llorando, incluso no quieren ir al colegio. Esas son pruebas de que ciertamente hay violación de derechos. Por otro lado, dice que la empresa está suspendida, y hemos constatado, porque yo me consta que hemos ido al lugar, y hemos constatado que hay maquinaria, hay como 6 perforadoras que están en la zona, hay, no te puedo decir, como 2, 3 decenas de volquetes que están en la zona, hay maquinaria pesada como es caterpillars que andan moviendo la tierra. Entonces no hay que digan que han paralizado la obra, o sea, hay cosas que están demostradas. La otra demostración que se ha hecho también es el caso de que la carretera está bloqueada con una tranquera y está protegida por la policía, que no deja pasar de una provincia a otra provincia. Y esa zona es la que está concesionada. Entonces, ¿quién está cometiendo los actos vandálicos, como dijo el ministro de Defensa en la CIDH? Son ellos mismos, porque ellos mismos lo provocan. Y esto va de la mano con lo que nosotros decimos, ¿por qué no va Conga? Conga no puede ir por muchas razones. Hay más de 70 lagunas que van a ser afectadas. 3 de ellas en inminente peligro porque son nacientes de cuencas, de ríos, donde dan vida a mucha gente que vive de la agricultura. Por otro lado, es de que en la zona hay una biodiversidad inmensa, que es una zona donde se debe proteger, el colchón acuífero. O sea, es un páramo donde hay hierbas medicinales, hay animales, hay flora y fauna, que es mucho más de reserva y que se debe conservar. La vida de la gente depende de esta agua, y no puedes cambiar un reservorio natural que existe en la zona por ponerle un artificial que va a venir por un agua tratada, según ellos, de las actividades mineras. No hay un ejemplo demostrativo de que se haya dado en el Perú, de que se haya tratado el agua y sirva para, por ejemplo, para la exportación de productos al extranjero. Entonces, cuando hay eso, se quiere decir que no pasan los estándares permisibles, o sea, o se sobrepasan, ¿no? Entonces pero no hay eso, y hay muchas más bien muestras de que en el país no se ha dado, más bien se está quitando la certificación por esta contaminación. ¿Qué pruebas han presentado por parte del Estado para decirle a la Comisión que no dicte la medida cautelar? Mira, las pruebas, ellos dicen que el Estado de Derecho está porque ellos previenen que no hayan conflictos, ¿no?
Según ellos, el Estado de Derecho está donde que no se hagan disturbios, que no hagan bloqueo de carreteras, que no hagan tomas de las mineras. O sea, eso es lo que dice que cubren el estado de emergencia, o el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no está por ahí. El Estado de Derecho está en prevenir estos conflictos. ¿Y cuál es el Estado de Derecho que debe tener el Estado? Lo que nosotros hemos dicho, es que debe dialogar, pero no imponer. El Estado de Derecho que ellos quieren conservar es para la inversión privada, y eso está demostrado. Entonces, cuando te digo que está demostrado es no solamente con la empresa Conga. Vamos a hablar de Tía María, cuántos muertos hubieron, como el caso, por ejemplo, el caso Tambo Grande, el caso Majás, o sea, todos los casos, el caso Cóndor Guaín, que hay persecución. ¿Y por qué entonces, si hay un Estado de Derecho de la libertad de expresión y que toda persona tiene derecho a la protesta social, a levantarse, a protestar porque no le conviene algo, por qué es que se persigue entonces a los dirigentes y a otros ronderos y autoridades? Entonces, en este sentido es de que el que se opone contra el proyecto es a quien le acusan. ¿Y cuánto están pidiendo? 30 años, 25 años, 15 años. Ahora, somos los primeros en dictar leyes, ¿no? Como ya se anunció, por ejemplo, por Valdés, que dice que el reglamento de consulta se va a dar. Y lo que más duele es que Ivana Negra, el viceministro de Interculturalidad, que dijo en la misma comisión que la ley de consulta es la pionera a nivel de todo el mundo, porque es el primer país que da una ley. Pero esta ley, tal como está, ¿qué van a consultar si el Estado va a ser el que va a decidir? No es retroactivo, por ejemplo, en la segunda disposición complementaria. Entonces, o sea, todo lo que está de aquí para adelante va a consultar. Y las concesiones que están, como el caso Conga, tienen que ir. Entonces, no es así. Y por eso quiero terminar cuando dijo el señor viceministro de Energía y Minas, que sí la empresa ha cumplido, haciendo las consultas en la zona y que consta con actas. Entonces, quiere decir de que, y ahí fue donde hice la réplica como Pacto de Unidad y como CONACAMI, que para nosotros no es la obligación de las empresas hacer la consulta, sino del Estado. El convenio 169 está desde 1995 en vigencia. ¿Y por qué no aplicó el Estado el convenio en cumplimiento del Estado de Derecho del Perú y con los derechos de los pueblos indígenas? Entonces los pueblos indígenas prácticamente estamos siendo violados de los derechos porque te violan incluso el derecho a ser consultado, el derecho a expresarte, y te quitan el territorio, el derecho al territorio, al recurso hídrico y a la vida y la salud. Entonces, este es un tema sensible. Quiere decir que si la comisión acoge este pedido de medida cautelar, todos los proyectos que no han sido consultados a partir del año 95, que está vigente en el Perú, podría ser susceptible a tener que revisarse. Claro, es posible porque también otros estados o otros pueblos indígenas van a aplicar también en su propio estado. Entonces, si vamos a hablar de la consulta, también hablamos del consentimiento. Y cuando hablamos del consentimiento, para tener un consentimiento de decir sí o no, tienes que estar informado de cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los contras de una actividad. Y esto no quiere decir que ya después, como dice Ivana Negra, ¿no? Antes de dar la concesión no se puede consultar, se debe consultar después. Igual lo dijo el viceministro de Energía y Minas, ¿no? En la misma comisión. O sea, parece que desconocieran verdaderamente todo lo que está escrito en el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso da muestras de que el Estado no tiene la capacidad de revisar lo que está para los pueblos indígenas, sino más bien revisa todo lo que es inversión privada. Hacer un balance a estas alturas podría ser prematuro en todo caso, porque ese es un proceso que tiene que continuar. Es un proceso que está siguiendo, yo no me adelanto a decir que ya ganamos, pero sí nos sentimos orgullosos como pueblos indígenas de haber sentado al Estado en una instancia supranacional, en una instancia internacional como la CIDH, para que se nos escuche, pacíficamente se nos escuche. Eso demuestra también que no hay voluntad de diálogo aquí en el Perú y no se ha instalado la mesa correspondiente. Demuestra que el Estado no tiene la voluntad en el Perú de subsanar o de querer dialogar con los pueblos sin que hayan balas, sin que hagan bloqueo de carreteras. Tiene que haber un bloqueo, tiene que haber muertes para recién decir vamos a dialogar. Ahora lo hemos sentado, donde no hay balas, no hay nada, simplemente de voz, y esos son los pueblos indígenas, y que le demostramos al Perú también y al mundo de que estamos en la capacidad de sí poder seguir trabajando, seguir poniendo más medidas cautelares por diferentes proyectos que sean para que el Estado peruano
se corrija en la aplicación del derecho de los pueblos y el derechos humanos.